ayudando a esos cientos de familias, la ampliación de horarios en los dispositivos de personas en estado, ahí sí que tuvimos momentos muy críticos, los comedores sociales activos, los centros de día y de noche, días no pueden acceder y hay muchas dificultades, pues en su iniciativa del Gobierno Agustín Artean, pues muchos casos de necesidad de apoyo y evidentemente centenarios que la falta de conectividad digital se convierte en una auténtica brecha, tecnológicos suficientes en estos momentos. Estamos colaborando incondicionalmente con cuidado y responsabilidad. Un primer conjunto de acciones que pusimos en marcha los 10 primeros días para las personas más frágiles. Con todo el potencial de nuestra comunidad cristiana y de nuestro voluntariado, varios miles de personas que quieren hacer llegar directamente su experiencia. Así que, en primer lugar, a Marta Ferrer, que va a explicar un poco su experiencia. Es una... en principio, todo el tema de cómo desde Cáritas se para las personas en situación de vulnerabilidad, de tal manera que intentamos coordinar y siendo acompañada a que vaya sacando toda su potencialidad la persona en Mario, Gotzain jauna eta baita Gotzain laguntzailea, Joseba Segura jauna. Cáritas eta sareko arduradunok, bai Pablo eta Carlos eta zuekin batera egon diren edo zaudeten Iñaki, Mari Carmen, Marta, Olatz, eta baita Sailburu Andrea, Sailburu Ordea, zuzendaria, Beatriz, Lide, Marian, egunon guztioi, eta laguntzaile guztioi, egunon. Ez bakarrik zuek pantailan agertzen zareten horrei, baita laguntzaile guztiei ere. Bihotz-bihotzez eskerrik asko denoi, Euskal Erakunde eta gizartearen izenean. Nik uste dut Euskal Erakundearen izenean hitz egin dezakedala, baina baita Euskal Gizarte osoaren izenean hitz egin dezakedala. Bizi dugun egoera zail honetan zuen eredua betirako gordeko dugu. Hartu egin dituta zuek esandako guztien oharra eta uste dut hori ere ez bakarrik esandakoa, egindakoa, eredu hori betirako gordeko dugula Euskal Gizartearen baitan. Gorde baino gehiago, sendotu eta zabalduko dugu zuen eredua. Krisi honek utziko duen oroimen bat zuen lana eta konpromisoa izango da. Eredugarria delako, eredugarria izan delako eta eredugarria delako. Etorkizunari begira, krisi honek utziko duen ondorio bat zuen eredua izango da, zinez diotzuet. Etorkizunean, COVID-19 elkartasunaren pizgarri bat bezala gogoratuko dugulakoan nago eta. Argi dugu, guztion artean, aipatu egin duzue, guztion artean etorkizun hobeago bat eraiki behar dugula. Os agradezco el trabajo que estáis realizando y el compromiso demostrado. Sois un ejemplo de auzolana, ese claim que utilizamos en el Gobierno vasco en esta legislatura, concluida por demás. Sois un ejemplo de colaboración en pos de un bien común. Vivimos momentos de enorme dificultad en todos los órdenes. Ahora bien, compartimos que en esta emergencia sanitaria las personas mayores, las personas más vulnerables, son las que necesitan una mayor atención y ayuda. Y vuestra actitud y comportamiento está siendo un ejemplo de cercanía humana, de solidaridad, de entrega, de colaboración. Ante las dificultades, crecéis, todas y todos quienes estáis ahí, al otro lado de esta videoconferencia, y todas y todos quienes con vosotras y vosotros comparten esta dedicación voluntaria. Crecéis, no es una novedad, pero en este momento vuestra labor destaca en mayor medida. Hoy nos habéis hecho llegar vuestra vivencia del día a día ante esta crisis sanitaria de una dimensión y alcance insospechados. Pero también habéis abordado, y Mario manifestaba también en resumen, las diversas dimensiones que se ofrecen también en el ámbito de trabajo, de colaboración, de ayuda ante lo que es la crisis sanitaria. Las personas comprometidas con la atención sociosanitaria estáis dando un ejemplo de solidaridad y de compromiso. Las personas voluntarias y que trabajáis desde las asociaciones en contacto con la sociedad estáis
prestando un servicio de cercanía y calidad humana, que decía anteriormente, y también en relación con lo que alguno de vosotros ha dicho. El deseo que hoy quiero compartir con la Sailburu Beatriz y con su equipo, con Lide, con Marian, el deseo que hoy quiero compartir con vosotras y vosotros es que en la fase post-COVID-19, en la post, se fortalezcan los valores que representáis. Ese es el deseo que yo quiero compartir. Y estoy convencido de que así será, porque esta crisis nos ha demostrado la importancia que para un país tiene contar con un tercer sector social bien organizado, preparado, dispuesto a la colaboración. Un tercer sector conocedor de los problemas y de las necesidades, orientado siempre a ofrecer soluciones en positivo. Un sector que suma capacidad profesional y vocación de servicio a la sociedad. Hoy, por último, quiero trasladaros un mensaje de agradecimiento, un mensaje de reconocimiento a todas las asociaciones y a la red de voluntariado de Euskadi mediante vosotras y mediante vosotros. Habéis redoblado el esfuerzo y estáis extendiendo la red de ayuda social a través de Guztion Artean. Os traslado, por lo tanto, un mensaje colectivo y un mensaje personal, un agradecimiento que os pido que hagáis llegar a cada persona que está detrás de toda la labor que estáis desarrollando en favor de una sociedad más cohesionada y justa, una sociedad mejor. En estos momentos, a todas las personas que representáis la asistencia que podemos encuadrar en el marco de la asistencia sociosanitaria, lo sociosanitario en Euskadi, os traslado, por lo tanto, el agradecimiento y reconocimiento más sincero en nombre de la sociedad vasca. Sois, como decía en euskera, un ejemplo de la sociedad que queremos todas y todos, que compartimos estos valores. Bihotzez, eskerrik asko. Bueno, teníamos previsto hacer esto de otra forma, Lehendakari. Queríamos habernos acercado a Bilbao a conocer in situ y que conocieras tú también, bueno, lo que estábamos haciendo. Pero bueno, las circunstancias nos obligan a estar haciendo este contacto, esta visita por videoconferencia, que también es algo que nos ayuda, ¿verdad? Pero bueno, hubiese estado mejor el poder tocarnos y el poder vernos. Otro momento habrá para esto. Nos acompañan, bueno, Lide, la viceconsejera, también Marian, la directora de Políticas Sociales, y también, bueno, Pablo González, que es el presidente de Saren Sarea y que para nosotros son una parte muy importante del sistema vasco de servicios sociales y de todo lo que venimos haciendo, ¿no? Y creo que en estas circunstancias todavía más si cabe. Queremos acercarnos a una representación del voluntariado y, bueno, para nosotros era importante contar con Cáritas Bilbao en este caso, y también con el apoyo de don Mario Iceta, pues que es el máximo responsable de esta organización. Creo que entre todos tenemos que hacer frente a esta complicada situación y creo que de verdad lo estamos consiguiendo. Con esta videoconferencia queremos simbolizar la colaboración entre el tercer sector social y el Gobierno vasco y queremos apostar por el trabajo concertado entre la Administración pública y la sociedad civil organizada. Atzo, pandemia hau lehertu zenetik asteartero bezala, berriro bildu ginen virtualki eta diskrezioz irabazi asmorik gabeko Euskal Gizarte Erakundeen ordezkaritza zabal batekin. Gure gizartearen beharrak ezagutzeko eta bideratzeko gure antena onena zarete. Joan den hamarkadako krisi ekonomikoa oso gogorra izan zen. Gure gizarte politikak enplegua sortzea tresnarik onena izanik, inork atzean ez uste saiatu ziren. Pertsona ahulenak duintasunez hartatzen saiatzen gara. Adingabeak, etorkinak, bazterkariaren dauden pertsonak, adinekoak, tratu txarrak jasan dituzten emakumeak, desgaitasunen bat duten pertsonak edo gazteak izan. Orain, koronavirusaren krisi hau dagoeneko ugaritzen ari da kolektibo zaurgarri horientzat eta baita orain lanpostua gal dezaketenaintzat ere. Euskal erakundeak erne gaude dagoeneko.
Bueno, todos nuestros esfuerzos se concentran estas semanas en revertir la pandemia siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias vascas. Y tenemos claro que ahora y después de esta traumática situación tenemos que ir de la mano las entidades del tercer sector. Con la ayuda de profesionales y voluntariado, el Sistema Vasco de Servicios Sociales tiene que saber contener y mitigar estas situaciones de riesgo añadido que ha traído el coronavirus a Euskadi. Tenemos que actuar con agilidad para tomar las medidas necesarias y acertadas. Debemos afianzar el Sistema Vasco de Servicios Sociales ante esta grave situación y la cooperación interinstitucional y la colaboración público-privada son las claves para contener y mitigar desde la solidaridad las situaciones de riesgo añadido que esta crisis sanitaria y económica pueda suponer para los colectivos más vulnerables. Y por todo eso hoy queremos reconocer el papel de las políticas sociales en esta situación de crisis sanitaria, el de sus profesionales, y también reconocer el esfuerzo del tercer sector social. Y queremos que también el Lehendakari pueda escucharos sin intermediarios. Quisiera daros las gracias de verdad a todos y a todas por participar en esta reunión, porque podamos compartir, porque nos hubiera gustado, como decía al principio, poder estar con vosotros en la sede de Cáritas, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión.